enriquecimiento ilícito o desbalance patrimonial. Pero un fiscal quiere archivar el caso. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vea el reportaje de Carlos Castro. A María Magdalena López Córdoba para su reconocimiento como congresista de la República por el Distrito Electoral de Ancash por el periodo legislativo 2011-2016. Es enfermera de profesión, tiene 47 años y pertenece a las filas del fujimorismo. María Magdalena López Córdoba registra además en su ficha personal, junto a su esposo, una investigación por desbalance patrimonial, enriquecimiento ilícito y otra por lavado de dinero. Según todas las evidencias, la pareja no ha podido demostrar el origen lícito de su fortuna inicial, que en conjunto, según un informe de la Fiscalía, asciende a la abultada suma de 12 millones de soles. Lo que está claro es que ellos no han podido sustentarla. Los argumentos que han dado, que se los he señalado ya, son increíbles. No son sustentables lógicamente. Congresista López, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Carlos Castro, de Cuarto Poder. Pese a ello, hoy un fiscal está a punto de librar a la congresista del penoso trance de un proceso judicial y puede traerse abajo una larga, documentada y seria investigación con más de un indicio preocupante sobre los ingresos de esta parlamentaria. Esta historia comenzó a cobrar mayor fuerza en el año 2010, cuando los peritos del área de enriquecimiento ilícito de la Fiscalía de la Nación concluyeron que la hoy parlamentaria de la República, María Magdalena López Córdoba, y su esposo, Erlis del Castillo Cañari, registraban un millonario desbalance patrimonial. Ella era asesora, secretaria del despacho de la congresista Luz Salgado y mostró un desbalance de aproximadamente 777.000 soles. Pero esa es la cifra que aparece. Aparte, al indagar respecto a su entorno cercano, se logró determinar que su cónyuge, Erlis Castillo, tenía un desbalance de más de 11 millones de nuevos soles. Estamos hablando que entre los dos el desbalance patrimonial es de más de 12 millones. 12 millones de soles. Así es. La minuciosa investigación de los peritos de la Fiscalía de la Nación a la congresista y a su esposo se concentró entre los años 1996 y 2001, el mismo periodo en el que ella se desempeñó como secretaria y luego asesora de la entonces congresista Luz Salgado, con un sueldo que osciló entre los 300 y los 7.000 soles mensuales. Un periodo en el que Erlis del Castillo ya había podido invertir en negocio de pesca, luego de ser un simple obrero y cambista de dólares. ¿Pero de dónde? Según el informe de los especialistas, la millonaria fortuna se amasó durante ese lapso de tiempo. Pero lo que no se ha podido explicar hasta hoy es cómo se originó el exorbitante patrimonio. Yo trabajaba para una respetable señora que también es congresista. Yo he sido de asistente hasta asesora. He trabajado y jamás he hecho algo malo. Siempre me he conducido por un camino correcto. Según información de la Oficina de Recursos Humanos del Congreso de la República, la remuneración neta de María López Córdoba, con los descuentos de ley y todo, entre los años 1996 a 2001, ascendió en total a 163.426 nuevos soles. Sin embargo, sus egresos, es decir, sus gastos, en ese mismo lapso de tiempo sobrepasaron largamente esa cifra, generando una diferencia negativa de 777.765 nuevos soles. Es decir, la congresista gastó más de 700.000 soles, cuyo origen no puede probar. ¿Cómo fue eso posible? Esta es la explicación de la parlamentaria. No tomaron en cuenta la condición de soltera casada. Cuando yo ingreso a trabajar acá en el Congreso, yo era soltera. El patrimonio es de mi esposo. Yo no me casé teniendo patrimonio alguno. ¿Su esposo es el millonario? Mi esposo es una persona normal que ha luchado como todo peruano, se ha sacado la mugre como todo peruano para tener lo que tiene. Es precisamente el esposo de la congresista, Erlis del Castillo Cañari, quien registra el grueso del desbalance patrimonial. En el caso de su cónyuge, que es quien justamente le habría ayudado a ocultar ese dinero que habría adquirido,
Este tiene un desbalance de más de 11 millones de nuevos soles. ¿Pero a qué se dedicaba este hombre y cómo hizo para atesorar semejante fortuna? Mi esposo trabajó en una maderera, fue su trabajo mayor que tuvo y trabajó esto por cerca de 5 años. Según la congresista, su esposo, con poca suerte laboral antes de 1992, se vio obligado a viajar a Japón para trabajar, pues aquí en el país no conseguía empleo. Esa habría sido la forma, según su versión, en que habría acumulado su millonario patrimonio, trabajando como obrero en una maderera de sol a sol en Japón desde 1992 hasta 1996. Trabajaba más de las horas normales. ¿Qué hacía? ¿Era obrero? Obrero, miraba el tamaño de las maderas, embalaba las maderas, había cortes de maderas, también sé que ha trabajado en una fábrica de tofu, de quesos tofu, y como lo hace un montón, Es decir, la fortuna familiar proviene de modestos trabajos realizados durante 5 años en un lejano país y con un idioma que no conocía. Sin embargo, para las autoridades, esas son explicaciones poco convincentes. Lo que está claro es que ellos no han podido sustentarla. Los argumentos que han dado, que se los he señalado ya, son increíbles. No son sustentables lógicamente. Su esposo se fue a Japón, digamos, aspirando a una vida mejor por trabajo, digamos. ¿No conseguía trabajo acá? Como todo, ¿Cuál es el motivo? como todo peruano, y no es él el único. Hay millones de compatriotas que salen a buscarse una mejor vida, con la diferencia de que mi esposo sí tenía una meta fija de regresar, invertir en el Perú, pero acá al que crece se le castiga, al cholo siempre se le busca el pero. ¿Y qué hizo en esos 5 años? ¿Cómo amasó su fortuna? Porque esa es la discusión. ¿Cómo hizo dinero? Trabajar como todo peruano. Ustedes ¿Cuál es el secreto? Porque no todo el mundo va 5 años allá y reúne esa cantidad de dinero. Claro, es que no solamente estuvo él, estuvo con sus 5 hermanos más. No solamente es el patrimonio de mi esposo, es sus 5 hermanos más que han estado. Pero hay un detalle aún más llamativo en esta explicación. Primero, que este señor Erlis Castillo nunca viajó a Japón conforme a los registros que tenemos. Por lo menos no con ese nombre. Por lo menos no con ese nombre. Efectivamente, la Dirección General de Migraciones ha confirmado que Erlis del Castillo Cañari no registra ninguna salida del país en esos años, 1992 a 1996, los años en que supuestamente viajó a Japón. La gran pregunta es, ¿salió de manera legal o no? No salió de manera legal, como muchos, no es el único. La congresista sostiene que su esposo abandonó el país de manera ilegal, con otra identidad. Ante las autoridades ha dicho que utilizó el nombre de Erlis Angulo Sugaya, pero esa información, según las autoridades que le investigan, tampoco ha podido ser corroborada. Migraciones nos dice que con ese otro nombre falso tampoco hay registro de salida a Japón. Y ojo, recordemos que este señor, en sus trabajos aquí en Perú, antes de ese supuesto viaje, era cambista de dólares. Es decir, el viaje a Japón resulta clave supuestamente para acreditar esa fortuna. No hay cómo justificarlo antes de ese supuesto viaje. Y ese supuesto viaje no se ha dado. No obstante, Erlis del Castillo, el esposo de la parlamentaria, enseña estas fotografías para demostrar que efectivamente viajó a Japón y que estuvo en dicho país entre los años 1992 y 1996. Acá estoy en la maderera, por ejemplo, un japonés. Para no pagar en un departamento, vivíamos en la misma fábrica. En la misma fábrica vivíamos. Del Castillo sostiene que trabajó de manera ilegal y que no puede acreditar sus ingresos, pues percibía un sueldo en efectivo, sin ningún control ni comprobante. E indica además que solo fueron $190,000 los que acumuló junto a sus 5 hermanos en los 5 años que estuvo en Japón, y no 11 millones, como sostiene la Procuraduría. Nosotros hemos ido los 5 hermanos a Japón, y mi cuñada también. Y nosotros hemos mandado así en parte de dinero
a mi mamá. ¿A cuánto asciende ese dinero que envió desde Japón? En $180.000 aproximadamente. Entre el 93 y el 96. Así es. O sea, a mí me están diciendo como si yo hubiese traído 11 millones de soles de Japón. ¿Usted no ha traído ese monto de dinero? Algo es imposible, es algo descabellado. ¿Y de dónde saca esa cifra entonces la Fiscalía de la Nación? ¿Se le inventaron? Así es. Tenemos que preguntarlo. En esta investigación existen numerosas pruebas que acreditarían el desbalance patrimonial y el enriquecimiento ilícito de la congresista y su esposo, pruebas que van desde reportes migratorios, declaraciones juradas hasta informes financieros. Elementos que no dejan duda de que existe un desbalance de por lo menos 12 millones de soles en el patrimonio conyugal. Sin embargo, para el fiscal Domingo Pérez Gómez, esas pruebas no resultan suficientes para ir a un juicio oral y por ello ha solicitado nada menos que el sobreseimiento del caso, es decir, su cierre por falta de pruebas. Nos parece totalmente sospechoso. Nosotros tenemos un aproximado de 138 elementos de prueba en la investigación. ¿Qué nos dice el fiscal en este escrito de acusación? Nos dice que no hay elementos de convicción suficientes. ¿Y ustedes han solicitado alguna medida? Conforme al código, esto ojo que se está tramitando con el nuevo Código Procesal Penal, nosotros como Procuraduría nos hemos opuesto a ese pedido de sobreseimiento, porque ese sobreseimiento que implica el archivo del caso. Si este caso se archiva, va a tener una tremenda repercusión negativa en la investigación seguida contra la congresista López Córdoba. El patrimonio de la familia de la congresista incluye hoy, 16 años después de volver de Japón con la supuesta fortuna, numerosas embarcaciones pesqueras como estas, una de las cuales llega a costar 1 millón de soles, empresas en el mismo rubro y varios y extensos predios, casi todos ubicados en Chimbote. Una nada desdeñable fortuna que se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años. Sin embargo, esta no es la única investigación en la que se ha visto envuelta la congresista María López. Las autoridades también la investigan bajo la sospecha de lavado de activos. Reitero que yo soy inocente de todos los cargos que se me vienen juzgando y yo creo que más adelante se sabrá toda la verdad. Un cambista de dólares que viajó a Japón para trabajar de obrero, una enfermera que ahora es congresista y detrás de ambos una millonaria fortuna con un sospechoso origen.